Sean todos bienvenidos a esta su clase de álgebra lineal. Para el día de hoy vamos a trabajar el tema de los vectores. Debemos tener en cuenta que los vectores manejan un sistema bastante amplio. Van desde R2, R3 hasta Rn. En el día de hoy vamos a especificar solamente los dos primeros, R2 y R3. Un vector en R2 posee solamente dos componentes. Veamos un ejemplo de vectores que se encuentran en R2. Miremos este es un vector A que se encuentra en R2 y posee solamente dos elementos, los cuales son A1 y A2. Veamos entonces el de R3. Bien, tenemos entonces el vector B, el cual posee tres elementos como son B1, B2 y B3. De manera general, podríamos decir entonces que un vector que se encuentre en R a la n tendrá la siguiente estructura. Bien, ese es nuestro vector en R a la n. Miren que sus componentes van desde F1, F2 hasta Fn. Vamos a mirar muy rápidamente una representación gráfica de pronto de un vector en R2 y un vector en R3. No nos vamos a complicar mucho la vida, muchachos. Ya recuerden que ustedes en casa han venido repasando esto y aquí la idea es ir avanzando poco a poco para llegar a lo que realmente necesitamos. Entonces veamos cómo representamos gráficamente un vector en R2 y un vector en R a la 3. Ok, tenemos entonces el siguiente vector en R2, cuya primera componente A1 se encuentra en el eje X y su componente A2 se encuentra en el eje Y. Entonces veamos cómo saldría esto. Listo, tenemos entonces nuestra representación gráfica de nuestro vector A, el cual está en R a la 2. Vamos a dar una particularidad, un ejemplo bastante sencillo para no darle mucho alargue a esto, ¿vale? Entonces veámoslo. Bien, vamos a trabajar de manera particular el siguiente ejemplo. Veamos el vector B, cuyas componentes serán 8,5. Debemos recordar que el primer componente hace parte del eje X, mientras que el segundo componente hace parte del eje Y. Si mi componente fuese negativa en el eje X, entonces yo tendría que trabajar hacia la parte negativa. Y si esta fuese negativa, tendría que trabajar hacia abajo. Pero como tenemos ambos positivos, vamos a ver cómo nos queda entonces el gráfico de este vector, ¿vale? Listo, ahí tenemos entonces la representación gráfica del vector B que se encuentra en R a la 2. Ojo, estos son conceptos básicos que usted pues ya conoce, ya tiene claro, y vamos a mostrarte, que no debiera hacerlo, pero vamos a mostrarte cómo ubicar un vector en R a la 3, ¿vale? Entonces veamos. Bien, este es un vector W que posee tres componentes, W1, W2, W3. Como tiene tres componentes, entonces hace parte a nuestro sistema en R a la 3. Vamos a ver cómo se grafica este vector, ¿vale? Teniendo en cuenta que tenemos ahora tres ejes, veamos que el eje X, solo estamos trabajando la parte positiva, del eje Y la parte positiva y del eje Z la parte positiva. Ojo, hay 8 espacios en donde nos estaremos ubicando dependiendo del valor de cada uno de esos componentes. El gráfico es bastante cuidadoso, hay que trabajarlo con calma debido a que es un poco complicado, pero no es nada del otro mundo, ¿vale? Vamos a continuación a avanzar el primer tema de las operaciones entre vectores, el cual es la longitud de un vector o norma. Listo, longitud de vectores. Pues la longitud no es más que la norma que tiene el vector. Entonces vamos a dar la definición rápida de longitud. Pues si yo tengo un vector A, cuyas componentes serán A1, A2, quiere decir que este vector se encuentra en R2, entonces su norma
la cual vamos a simbolizar con la doble barrita, ¿sí? Colocamos el vector, doble barrita. Esto nos indica longitud o norma. Otros textos lo hacen solamente con una sola barra, pero podemos confundirnos ya que esto indicaría lo que es el valor absoluto. Pero vamos acá, ¿vale? La norma tiene como fórmula, ¿sí? Aplicando el teorema de Pitágoras, en la gráfica se podrá apreciar muy claramente, ¿sí? Donde prácticamente estamos calculando es el valor de la hipotenusa del triángulo que se forma. Pero vamos aquí, mira, tenemos aquí, entonces la norma del vector A, cuyas componentes serán A1 y A2, será la raíz cuadrada de A1 elevado a la 2 más A2 elevado a la 2. Y se hace la solución. Un ejemplo particular de esto es si tenemos el vector, vamos a llamarlo vector M, y vamos a suponer que sus componentes son menos 2, menos 1. ¿Sí? Si yo quiero calcular la longitud de este vector, yo aplico la fórmula de la longitud, es decir, esta. ¿Sí? Tengo entonces norma de m, ¿sí? Raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, ¿sí? Más menos 1 al cuadrado. Y ya aquí pues simplemente lo que me corresponde hacer en este momento es trabajar la operación básica, ¿sí? Tengo la raíz, dejo ahí abierto. ¿Cuánto me daría menos 2 a la 2? Esto me va a dar 4. Tengo más, menos 1 a la 2, esto me va a dar 1. Y luego hago la suma, ¿sí? 4 más 1 para darme 5. Luego la norma del vector m, cuyas coordenadas o componentes serán menos 2, menos 1, será de raíz cuadrada de menos 5. De esta misma manera se trabaja la norma para cualquier vector en cualquier campo, sea R2, R3 o R sub n. Te invito a que te suscribas a este canal donde vamos a continuar trabajando algunos temas de álgebra lineal.